El tema del dinero es un asco muchas veces, la mayoría de las veces, sobre todo cuando se habla del dinero público, cuando ese dinero público es manejado de forma no transparente y sobre todo cuando en lugar de ejercerlo, quien lo tiene que ejercer, se cede ese derecho, como ocurrió por años en Oaxaca con la sección 22 de la coordinadora, que era la única autoridad en materia educativa. La coordinadora sección 22 de Oaxaca manejaba el presupuesto, las plazas, los ascensos, los castigos, las promociones y también la nómina. Eso se eliminó con lo que en la 4T se llama mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, pero en la reforma que se hizo se mantuvo eso. La rectoría del Estado en materia educativa, que incluye presupuesto y plazas. Yo le aprecio mucho a Edna Jaime, directora general de México Evalúa, que ha presentado este trabajo revelando irregularidades en la nómina magisterial. Edna, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Joaquín? Mira, simplemente para complementar lo que estás diciendo, ese dinero que alguien se lo apropia, dinero de todos que alguien se lo apropia, acaba afectando a personas. O sea, sí tiene repercusiones, Joaquín. Y en este caso, en el tema educativo, un derecho fundamental, que es el acceso a educación de calidad. Entonces, no es menor el tema del que hablamos hoy en la mañana en una conferencia de prensa. Presentamos un estudio, México Evalúa, junto con el TEC de Monterrey. Tenemos un investigador, se llama Marco Fernández, que compartimos, y Marco es especialista en temas educativos. Ya en el pasado habíamos hecho una investigación en México Evalúa sobre las irregularidades del FAED. El FAED es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, era lo que teníamos antes, y las irregularidades eran masivas. Lo que logramos documentar en aquel documento era realmente preocupante. Teníamos irregularidades. ¿A qué me refiero cuando hablo de irregularidades en la nómina educativa? Dinero que en lugar de pagar a maestros en el aula, a personal operativo, a personal administrativo, se va a pagar a aviadores. O paga a comisionados sindicales, gente que no tiene ningún papel, no genera ningún valor en el servicio educativo. O pagan manifestaciones. Así es. Marchas, plantones, bloqueos, transporte, alimentación para estas marchas. Entonces, el FAED era realmente un desorden. Llegamos a hacer en aquel estudio una estimación de a cuánto ascendía el impacto presupuestal y llegamos a estimar más de 20,000 millones de pesos al año. ¿Cómo crees? Sí. Por eso, junto con la reforma educativa, se propuso poner orden en la nómina educativa a través del FONE, que es el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Y lo que se hizo fue centralizar. El gobierno federal es el que administra esta nómina educativa, aunque los estados conservan su relación laboral con las personas que están al servicio, que prestan el servicio educativo, maestros, personal operativo, administrativo. Y lo que hicimos fue hacer un balance del FONE. ¿Qué ha pasado con el FONE? Y hay cosas positivas y hay cosas que no lo son tanto. Decirte que las irregularidades se resolvieron de manera muy importante, Joaquín. Yo creo que el FONE, para la situación en la que estábamos, constituir el FONE fue una buena decisión para ordenar lo que era un completo desorden. Cada estado llevaba su propia relación con el sindicato magisterial, se perdió el control. Entonces el FONE viene a organizar, viene a estructurar la nómina educativa, saber dónde están los maestros, cuántos son, ordenar sus pagos, trasladar los pagos al IMSS y al ISSSTE que no se hacían. Entonces ha resultado, desde mi perspectiva, y lo dice el estudio, en un paso adelante en ordenar la nómina magisterial. Sí, de rumbo a rumbo. Yo me acuerdo que en el gobierno anterior tuvo que mandar a hacer un levantamiento a ver cuántos alumnos había, cuántas escuelas y cuántos maestros. Ese censo fue fundamental, Joaquín. Es un censo que estaba considerado, ahorita no me acuerdo del nombre, pero fue fundamental, nos abrió los ojos del desorden. Este censo lo levantó INEGI, era parte de la reforma educativa, era para saber, plantear cuál era el punto de partida.
dónde estaban los profesores. Así pudimos detectar dónde estaban los aviadores, dónde estaban los comisionados sindicales, todos aquellos que estaban en una nómina pero que no estaban en el aula, en el servicio educativo, en el aula. Gracias a esa información, ojalá y que se repita el ejercicio de ese censo, resultó vital. La información es importantísima. A ver. Para hacer buena política pública y para saber dónde estamos. ¿Qué encontramos en el fondo? Encontramos que las irregularidades, ya te lo había mencionado, se resolvieron de manera muy importante. En el primer año 84%, en el tercer año 95%, pero seguimos teniendo 2.500 millones de pesos anuales en pagos irregulares en la nómina magisterial. Siguen existiendo comisionados sindicales, siguen existiendo aviadores. Y Joaquín, y debo decirte que tenemos un marco normativo distinto que sanciona eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje más importante de este estudio? Mejoramos, pero siguen existiendo irregularidades que no deberían existir porque reformamos muchas cosas para que no existieran. Y lo que encontramos es que distintas autoridades que tienen funciones de control de estos recursos no están haciendo su trabajo, Joaquín. ¿Cómo quiénes? Pues mira, me refiero, por ejemplo, en los estados, cuando hay pagos irregulares, ahí por lo menos tenemos una Contraloría Interna que debería de detectar esto. Tenemos un órgano superior de fiscalización. La Auditoría Superior de la Federación inclusive ha detectado estas irregularidades y sin embargo no pasa nada, Joaquín. Entonces, por eso el documento se llama La impunidad en la nómina magisterial, porque a pesar de que el gran desfalco se hizo un desfalco más pequeño, sigue existiendo, son 2.500 millones de pesos al año, 2.500 millones de pesos al año, sí, perdón, me hice bolas con los números, y sí necesitamos que todos los actores que tienen control sobre estos recursos hagan su trabajo, porque están cayendo en una omisión. Y inclusive la Secretaría de Educación Pública, Joaquín, la Auditoría Superior de la Federación, que tienen detectados estos problemas y no pasa nada. ¿Por? Y mientras no pase nada, Joaquín, esto se va a seguir. ¿Por qué no pasa nada? Yo creo que hay pues indolencia, tienen la atribución legal, tienen la ley, tienen los mecanismos para sancionarlo y no se logra nada. La Auditoría Superior de la Federación ha presentado casos ante ahora la Fiscalía General de la República, vamos a ver si prosperan, pero el hecho es que hasta ahora estas irregularidades no tienen ningún tipo de consecuencias, siendo que tenemos el marco legal, los actores, todo lo necesario para que para quienes cometen un acto irregular reciban una sanción. No, yo insisto, la impunidad. Es la impunidad, por eso este estudio se llama así. Y déjame decirte que hay una historia paralela en este estudio. ¿Cómo nos hicimos de la información? Déjame decirte... Permíteme, antes de decirme, déjame ir un corte, el caso con Edna Jaime, directora general de México Evalúa, y este tema de la impunidad en la nómina magisterial, que bajó de perder 20.000 millones de pesos al año, se embolsaban, se perdían. ¿Cómo se pueden perder 20.000 millones de pesos al año? Y ahora se pierden, entre comillas, nada más 2.500 millones de pesos, que es otro dineral. Hay un enorme avance, enorme, pero falta ese pedazo, ese tramo. Hay mensajes que es aquí en Radio Fórmula con López Origa. Estábamos con este tema de la impunidad en el manejo de la nómina de los maestros. Sí, debes contarte, Joaquín, que fue muy complicado hacer el estudio, porque todavía es muy difícil acceder a la información en este país. A pesar de que tenemos una ley pues de vanguardia y órganos garantes, el órgano garante a nivel nacional y los estatales, es complejo acceder a información. Creo que mucho del material con el que se hizo este estudio debía ser público para cualquier mexicano. Son nuestros recursos, Joaquín. Claro. Y pues decirte que tuvimos que presentar como 150 solicitudes de información, pero muchas de estas recibimos respuestas que no tenían buena calidad, tuvimos que recurrir al INAI, tener recursos de revisión, fue muy complejo, fue este camino paralelo que nos dice cómo va la apertura de información en este país, y yo creo que hay grandes áreas de oportunidad en cuanto a la transparencia proactiva, que no necesitamos los mexicanos pasar por este complejo proceso de acceder a la información a través de una solicitud, sino que esta estuviera disponible siempre para todos. Creo que es nuestro derecho, el derecho a saber, y además siempre con especial énfasis cuando nuestros recursos están
están involucrados. Entonces, fue complejo. No logramos obtener la información sobre la Ciudad de México, Joaquín. ¿Por? Esta información la administra directamente la SEP. La SEP. La Educación de la Ciudad de México la administra la SEP. Nos comentaron que el servidor que contenía esta información tenía algún daño. Después nos presentaron el argumento de que eran datos personales y por tanto confidenciales, pero en el resto del país estos mismos datos sí están disponibles y sí tuvimos acceso a ellos. Entonces quedó esto pendiente. Ojalá que en el siguiente estudio del FONE tengamos acceso a esa información. Que ya hayan arreglado el servidor, ¿no? Pues ojalá que podamos tener acceso. Digo, es increíble, ¿no? El viejo truco, que el servidor de la Secretaría de Educación Pública no sirve. Entonces, digo, candil de la calle, oscuridad en la casa, ¿no? A mí se me vino ese dicho a la cabeza cuando Marco Fernández y el equipo me contaron que estaba siendo muy difícil obtener la información. Tan difícil que no la pudieron conseguir. No la pudimos conseguir. Sí, estamos hablando de que manejan un presupuesto como de cuánto, ¿sabes? No tengo el dato ahorita, pero es importante, y es la administración de toda la educación en la Ciudad de México a través del ramo 25, si no me equivoco. Y Joaquín, y ya por último decir que el gran tema que queda de este estudio es ¿cómo resolvemos nuestro federalismo disfuncional? A ver, me acabas de hacer una pregunta muy difícil. ¿Cómo le hacemos? Bueno, Y las personas que nos están oyendo nos acaban de cambiar o de apagar. ¿Cómo resolvemos el federalismo disfuncional? ¿Cómo le hacemos para que los gobernadores se hagan cargos responsables, que hagan un manejo transparente? El FONE fue esta salida para resolver el caos. Pero sí necesitamos autoridades locales responsables, una buena coordinación, una buena mecanismos de coordinación y de gobernanza, que es el término que se utiliza. A ver, Elena Jaime, querido Santa Claus, 2 puntos. Necesitamos gobernantes que sean responsables a nivel estatal, local, que manejen con transparencia la nómina educativa, que manejen con transparencia la nómina educativa, que haya buena coordinación. Espérame, que manejen con transparencia los recursos públicos. 3, que haya buena coordinación. Que haya buena coordinación con la Federación. 4, que logremos tener el marco de gobierno y de gobernanza de la educación. Espera, que logremos tener el marco de gobernanza y de gobernación. De la educación. De la educación. Para asegurar el acceso a este derecho. El acceso a este derecho. Atentamente, querido Santa Claus, esperando que me cumplas, Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Bueno, ya es tu carta, Santa Claus. Es una maravilla. Yo te puedo firmar también. Por favor, ¿sí? ¿Firmas junto conmigo la carta? La firmo, ya lo hice. Lo que pasa es que sabes que la realidad mata todo esto que me suena. Bueno, decirte que en México Evalúa vamos a estar trabajando para lograr que esos objetivos, avanzar estos objetivos. Bien. Y esperemos que el trabajo que realizamos detone conversaciones interesantes, Joaquín, y sean buen insumo para que toman decisiones. Pues que así sea. Hay que anhelar eso, ¿sí? Porque si no, por lo menos si no se anhela, no se trabaja en ello, ¿sí? Así es. Gracias, querida Edna. Muchas gracias, Joaquín. Me da mucho gusto verte. Muchas gracias por venir. A mí también, a ti. Edna Jaime, directora general de México Evalúa, y hicimos la carta Santa Claus.